Bueno, buenos días a todos. Somos María Belén Garacino y Diego Gibachini, residentes de segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y en el ateneo de hoy vamos a estar presentando falla hepática fulminante en pediatría. El ateneo lo decidimos dividir en 4 secciones. Una introducción donde vamos a hablar un poco las definiciones de esta patología, un poco de sus características epidemiológicas, sus posibles etiologías. Después vamos a hablar un poco del diagnóstico, que es donde vamos a ver un poco más el labor del laboratorio bioquímico. Vamos a ver un caso clínico del hospital para tratar de integrar todo lo visto hasta el momento y para finalizar unas conclusiones para hacer foco en unos conceptos importantes. Bueno, una definición de la falla hepática fulminante en pediatría es que la insuficiencia hepática aguda pediátrica es un síndrome de disfunción severo y repentino de los hepatocitos que lleva a un fallo de la función de síntesis y de toxificación. Es una enfermedad grave y poco frecuente, pero potencialmente fatal, que se presenta en un niño previamente sano. La falla hepática fulminante es una necrosis masiva o submasiva de los hepatocitos del hígado, lo que va a llevar a una afectación, sobre todo de la capacidad del hígado de síntesis. Todo esto lo que conlleva es una grave coagulopatía, una marcada ictericia y una posible encefalopatía, además de toda una afectación multisistémica, como puede ser afectaciones renales, cardiovasculares, hidroelectrolíticas, entre otras. La clasificación la vamos a hacer con respecto al tiempo de instauración de la enfermedad. De esta forma las podemos clasificar en falla hepática fulminante hiperaguda, cuando la coagulopatía debida a una disfunción hepática aguda de 10 días o menos de evolución. La ictericia en este caso está generalmente ausente. La encefalopatía es variable. Este caso de presentación se suele dar en los casos de intoxicación por paracetamol y de amanita faloides, que es un hongo hepatotóxico. Ya vamos a ver un poco más adelante que este tipo de presentación por estos agentes tal vez no es la más prevalente en esta zona geográfica. Después puede ser por una instauración aguda, donde vamos a ver una coagulopatía debido a una disfunción hepática aguda de más de 10 días de evolución, pero menos de 30. La ictericia ya en este caso va a ser un poco más prolongada la instauración, se empieza a hacer presente y generalmente no hay encefalopatía. En estos casos, cuando se presenta de esta forma, el paciente ya está en un cuadro preterminal, donde hay un escaso margen para el tratamiento, incluso también para el trasplante hepático. Y por último, un cuadro subagudo, donde la coagulopatía va a ser de más de 10 días de evolución, pero menos de 6 meses. La ictericia obviamente va a estar siempre presente en estos casos. Y la encefalopatía ya es un marcador de situación preterminal. Esta forma de instauración subaguda se da en los casos de hepatitis autoinmunes, de enfermedades metabólicas. Lo importante de clasificarlo de esta manera a la instauración de este síndrome es para poder actuar lo más rápidamente posible, para poder decidir el tratamiento más adecuado para el paciente. Bueno, con respecto a la epidemiología, es todo muy reciente, no hay mucha información debido a que es una enfermedad que es muy variable, muy dinámica, que todavía no se sabe bien las causas fisiopatológicas que la producen, pero podemos encontrar que a partir de un comunicado del Ministerio de Salud en mayo del 2022, se vio que desde el 5 de abril al 10 de mayo del 2022 se reportaron 348 casos probables en 21 países distintos, de los cuales 26 requirieron trasplante. Esto es a nivel internacional. En la mayoría de los casos se presentó con acolia, con vómitos, náuseas, ictericia, que son las características clínicas más frecuentes de la enfermedad. En Argentina se implementó una vigilancia a partir del 27 de abril del 2022 y a la fecha del 10 de mayo, que fue cuando salió este comunicado del Ministerio de Salud, se notificaron 18 eventos de hepatitis aguda grave de origen desconocido. 3 casos fueron probables, 5 han sido descartados y esto ya se encuentra en estudio. Otra forma que ha intentado buscar y ampliar todos estos datos para epidemiología fue ir a ver los datos del Sintra, que es donde se monitorean los trasplantes hepáticos, para ver si hubo algún aumento o no de los mismos, y por el momento no encontraron alguna variación con respecto a años anteriores.
Después, bueno, con respecto a la clínica, la mayor afectación obviamente va a ser hepática. Todo esto lo que va a conllevar es la presencia de ictericia por la bilirrubina elevada, hepatomegalia, coagulopatía, hipoglucemia. Luego también otras de las afectaciones clínicas importantes es la encefalopatía hepática, debido a que está afectada la capacidad de síntesis y también de detoxificación del hígado. Esta encefalopatía se va a deber no solo por las bilirrubinas elevadas, sino también por el amonio que no puede eliminar el hígado. Puede haber trastornos a nivel de la función pulmonar, alteraciones hemodinámicas, como se puede generar hipovolemia, disfunción miocárdica, trastornos hidroelectrolíticos y el equilibrio ácido-base. Generalmente se da una lacticidemia en estos pacientes, entonces se trata de corregir esta acidosis. Insuficiencia renal, síndrome hepatorenal por alteración de la presión portal, generando el cuadro de síndrome hepatorenal. Y infecciones, como puede verse ascitis, pancreatitis, pancitopenia. En estos casos, los pacientes se pueden ver alterados alterado el nivel de leucocitos, ya sea puede presentar una leucocitosis por una infección o mismo propio por el estrés, y en los casos ya más graves es donde se ve la pancitopenia por una aplasia medular que genera el cuadro de hepatitis fulminante. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la coagulopatía grave que se genera debido a la disminución de síntesis de los factores hepáticos de la coagulación, que es, digamos, uno de los cuadros más importantes que hay que atacar en esta enfermedad. Bien, para ver un poco de lo que sucede en esta coagulopatía, primero deberíamos hablar que en los pacientes hepatópatas lo que sucede es que hay una hemostasia rebalanceada. Esto que es, hay una disminución de la síntesis de factores hepáticos, tanto a nivel procoagulantes como anticoagulantes, y por otro lado se va a compensar por una producción de los factores a nivel del endotelio. Como vemos ahí, van a aumentar el factor von Willebrand, el factor 8, todo esto para compensar este equilibrio, este nuevo equilibrio que se genera en el paciente. Y además, por si esto ya fuera poco complicado, a la trombocitopenia que presentan estos pacientes vamos a agregar una disfunción plaquetaria, debido a que a las pocas plaquetas que hay circulantes tienen un déficit de síntesis de tromboxano 2, entonces esto va a haber afectado la interacción de plaquetas con endotelio, afectando la activación de las mismas. Este nuevo equilibrio, el paciente está mucho más expuesto a no solo a riesgo de sangrado, porque uno cuando habla tal vez de coagulopatía y déficit de factores piensa enseguida en un sangrado, sino también que tiene el mismo riesgo, o tal vez mayor, porque estamos frente a un endotelio mucho más trombogénico, de sufrir trombosis. Y a su vez, obviamente, hacer un equilibrio mucho más endeble ante cualquier alteración o intervención, este paciente puede sufrir sangrados. Luego, el tratamiento sintomático del paciente, o tratamiento de sostén, que también le dicen, vamos a tratar la coagulopatía con vitamina K, que es lo primero que se hace en este caso de los pacientes cuando llegan. Se puede también infundir plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas, factor 7 recombinante. El edema cerebral lo vamos a tratar con oxigenación y ventilación adecuadas, optimizar la hemodinamia. Los trastornos hidroelectrolíticos, como dijimos antes, vamos a tratar de corregir la acidosis, que es lo que está más marcado en este tipo de pacientes. Las alteraciones hemodinámicas, vamos a reponer la volemia, porque recordemos que se podía generar un cuadro de hipovolemia. Mejorar la contractilidad cardíaca, tratar la vasodilatación. Y a nivel de infecciones se trata de manera profiláctica con antibióticos de amplio espectro. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es el diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico hay que hacer eje en 4 puntos claves para determinar cuándo es una falla hepática fulminante. Tenemos que ver una evidencia bioquímica de injuria hepática, esto es con las transas elevadas por arriba de 500 unidades internacionales. Tiene que ser un paciente sin enfermedad crónica previa, obviamente. La coagulopatía no va a corregir con vitamina K. Como hemos visto anteriormente, lo primero que se hace es infundir vitamina K. Si vemos que no corrige la coagulopatía, ya va a orientar hacia el lado de
una falla hepática fulminante, y el RIN mayor a 1,5 con encefalopatía, o RIN mayor a 2 sin encefalopatía. Después, las posibles etiologías que pueden producir este cuadro se pueden dividir en dos. Una son las congénitas y las otras las adquiridas. Las congénitas básicamente van a ser las metabólicas, galactosemia, tirosinemia 1, intolerancia hereditaria a la fructosa, hemocromatosis neonatal, enfermedad de Wilson. Y dentro de las adquiridas tenemos las víricas, todos los virus de hepatitis, herpes simples, varicela zoster, citomegalo, estos virus más que nada en pacientes tal vez inmunosuprimidos. Las tóxicas, como habíamos nombrado antes, el paracetamol, el hongo amanita faloides, tetraciclinas, fenitoína. Dentro de las vasculares tenemos el shock, trombosis de arteria hepática, obstrucción de las venas suprahepáticas, disfunción primaria del injerto, o sea, se puede generar después de un trasplante. Y dentro de las misceláneas, hepatitis autoinmune, infiltración tumoral e hipertermia maligna. Hay que hacer una diferencia de estas etiologías, hacen una diferencia en cuanto a su prevalencia por zona geográfica. Se vio que en los países más desarrollados la prevalencia es la intoxicación por acetaminofeno y amanita faloides, que es el hongo hepatotóxico, y en países bien desarrollados como el nuestro es la hepatitis A o posiblemente también la hepatitis C. ¿Por qué es importante llegar a la etiología de este cuadro? Porque si uno puede llegar a la causa que lo genera, puede atacar a dicha causa y hacer que el paciente revierta el cuadro sin tener que llegar al trasplante. Imaginemos que el paciente que llega al trasplante de mínima tiene que vivir inmunosuprimido con una medicación, con todos los riesgos que eso conlleva. Si pudiéramos revertir este cuadro sin llegar a esa instancia, sería lo ideal. Obviamente que remarcar, a pesar que acá vemos toda una batería enorme de etiologías, que casi el 50% es de etiología desconocida, ya sea porque no se conoce aún bien la fisiopatología, sino también que a veces no todos los centros tienen la capacidad de hacer toda la búsqueda completa de las etiologías, y cuando llega un centro derivado que sí podría hacerlo, ya el tiempo es insuficiente y entra directamente al trasplante. Bueno, el algoritmo diagnóstico, que puede variar dependiendo de la institución, en este caso es uno que usan en nuestro hospital. Generalmente la mayoría se basan en lo mismo. Ante un paciente con orina oscura, ictericia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, letargia, pérdida de apetito, básicamente una afectación hepática clara, lo que vamos a buscar son las enzimas hepáticas, y vamos a buscar esa injuria hepática que se evidencia a nivel bioquímico, y como decía, vamos a ver una hipertransaminemia por arriba de 500 unidades internacionales sobre litro. Entonces, ante este cuadro, lo siguiente que se busca son virus hepáticos, porque generalmente, o sea, es la mayor prevalencia que se pueda deber a un virus hepático. Si una vez quedan negativos todas las búsquedas para estos virus, es que donde vamos a poder suponer que tal vez estemos frente a una falla hepática fulminante de etiología desconocida. Entonces pasan a otra parte del algoritmo, donde acá tal vez los dividimos en diferentes momentos, pero es por un tema pedagógico, en realidad se busca todo en paralelo. Vamos a evaluar la gravedad del mismo a partir de todo lo que es la coagulopatía con el TP, la PDT de RIM, fibrinogen y factor 5. Vamos a evaluar las complicaciones, el hemograma, esto que dijimos, ver si está una leucocitosis, una leucopenia, los niveles de plaqueta, procalcitonina, PCR, gases, ferritina, glucemia y la función renal. Y la encefalopatía hepática, que se van a ver en imágenes, o también con la búsqueda de amonio. Algo tal vez un poco más médico, pero bueno, en el sector de patología del hospital ellos usan un score que se basa en un test psicométrico de símbolos, números, conexión con el entorno del paciente, para evaluar también la función cerebral. Después ver la historia médica y epidemiológica, justamente para ver dónde proviene el paciente, porque dependiendo, como decíamos, de la región geográfica, esto puede variar. Vamos a buscar posible historial con drogas, fármacos tóxicos. Ecografía abdominal o tomografía para ver el tamaño
del órgano, donde se espera ver una hepatomegalia. En caso que se vea un órgano disminuido también de tamaño, eso es muy mal pronóstico también. Y luego la búsqueda de los otros virus, que son menos frecuentes, y enfermedades metabólicas y autoanticuerpos. Por último, la mayoría de los diagnósticos, la mayoría de la bibliografía pone como última opción la biopsia hepática. Lo que es real es que está totalmente desaconsejado en lo posible debido a la grave coagulopatía que sufre el paciente. Someterlo a una biopsia hepática puede llevar a un sangrado del paciente a una complicación más grave aún de lo que está. Después, bueno, lo que es el tratamiento etiológico es bastante básico, ¿no? Si es una galactosemia, vamos a hablar de una dieta sin galactosa. La hepatitis autoinmunitaria la vamos a tratar con inmunosupresores como corticoides. Si es una intolerancia congénita a la fructosa, la dieta sin fructosa, ¿no? Eso está más que claro. Porque es importante el tratamiento etiológico, por lo que decíamos antes. Podríamos revertir el caso sin necesidad de llegar al trasplante y mejorar la calidad de vida del paciente. El seguimiento de estos pacientes los vamos a hacer con TP, APDT, RIN, factor 5, fibrinógeno y hemograma, como hemos dicho. A nivel de la química vamos a seguir lo que es el amonio, la función renal. La función renal, tener en cuenta que sobre todo lo van a seguir con la creatinina, porque la urea tiene síntesis hepática y va a estar siempre disminuida debido a la falla hepática. Las bilirrubinas y PCR, imágenes y la evolución propia clínica del paciente. Luego, pronóstico. Hay muchas opciones, estas son tal vez las que usan más en el hospital. Predictores de mal pronóstico van a ser una prolongación del TP menor a 40%, un RIN mayor a 3, sangrado del tubo digestivo también es muy mal pronóstico, aumento de la bilirrubina total por encima de 13,8 miligramos sobre decilitros, aumento de amonio sérico, encefalopatía y de una edad menor a 42 meses. En la actualidad lo que más se utiliza en el hospital al menos es el RIN y el factor 5, que son los mejores predictores de mortalidad en los casos que no tienen trasplante hepático. Sí, remarcar que no hay un consenso único de seguimiento. Acá cuenta mucho la experiencia del sector de patología de cada institución y también del tipo de pacientes que tenga cada institución. Bueno, ahora vamos a pasar a escribir un caso clínico que llevo al hospital, lo va a escribir mi compañera. Bueno, se trata de un paciente masculino de 11 años de edad, de la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, previamente sano, que consulta por una ictericia de rápida aparición, no presentaba otros signos ni síntomas, y en un laboratorio realizado en dicha localidad, lo que podemos ver es un hepatograma, digamos, alterado, con transaminasas marcadamente elevadas, una bilirrubina total también aumentada a expensas de la bilirrubina directa. Por otro lado, podemos ver una PTT y un TP prolongados, y a esto se suma una trombocitopenia y un colesterol HDL muy disminuido, que junto con el hepatograma nos dan una idea de una injuria hepática grave. Ante esta situación, por sospecha de hepatitis aguda, se decide derivar a nuestra institución. Es importante destacar que en estos cuadros tan floridos, las derivaciones se realizan directamente a instituciones que posean una unidad de trasplante hepático. Bueno, es así que el 18 de agosto ingresa a la unidad de patología para estudio. Bueno, retomando lo que habíamos visto, la insuficiencia hepática aguda se caracteriza por cumplir 3 criterios. Uno de ellos es no presentar manifestaciones de enfermedad hepática crónica, tener una evidencia bioquímica de lesión hepática aguda y tener una coagulopatía que sea irreversible con la administración de vitamina K, que va a estar definida con un TP mayor a 15 segundos o un RIN mayor a 1,5 en presencia de encefalopatía hepática, o un TP mayor a 20 o un RIN mayor a 2 en pacientes sin encefalopatía hepática. Bueno, nosotros mediante anamnesis e imágenes pudimos corroborar que el paciente cumplía con el primer criterio. Con el hepatograma se dejó, se obtuvo la evidencia bioquímica de esta injuria hepática, y al ingreso se le administró vitamina K varios días, y con los laboratorios sucesivos vimos que la coagulopatía no corregía, por lo cual se llegó a la conclusión de que el paciente estaba frente a una insuficiencia hepática aguda.
Por otro lado, se realizó una anamnesis más profunda y se buscó una posible etiología del cuadro con más laboratorios. Siguiendo el algoritmo diagnóstico, se realizó las serologías para distintos virus, las cuales fueron negativas. También se buscó una posible causa toxicológica. El chico estaba expuesto, digamos, a distintos agentes por el trabajo paterno, en las cuales, bueno, también se descartó intoxicación por plomo, arsénico. Se hizo la cupururia por posible enfermedad de Wilson, se descartó también una posible intoxicación con paracetamol y por último se realizó un perfil autoinmune en donde vimos anticuerpos LKM y LS1 positivos, por lo cual quedó enmarcado como una hepatitis autoinmune. Bueno, por este motivo se comenzó un tratamiento con meprednisona. Igualmente, digamos, ante la gravedad de este cuadro y la dificultad de que revierta, el 19 de agosto, es decir, un día después de su ingreso al hospital, se decide registrarlo en la lista de trasplante hepático. En nuestro país se asigna priorización a través de un sistema, que es el sistema de priorización argentino, que incluye, digamos, es un modelo matemático que incluye por un lado el PELD o MEL sodio, según si el paciente es menor de 12 años o mayor de 12 años, que es una variable, digamos, clínica o objetiva del paciente, y a su vez, digamos, este modelo matemático agrega unos factores que son percentilos, que están calculados en base a los valores de PELD correspondientes al año anterior. La idea es incorporar estas variables que son poblacionales, que le darían, digamos, al sistema de priorización una mayor equidad entre distintos pacientes. Con respecto al PELD, es un score que pondera a través de la funcionalidad hepática el riesgo de muerte sin trasplante hepático. Bueno, este score también es, digamos, una cuenta que incluye tanto el valor de bilirrubina total, que este es marcador, bueno, tanto de injuria hepática como de riesgo de encefalopatía. El RIN, que vimos, bueno, que está relacionado con todo lo que sería la coagulopatía hepática, y la albúmina, que también es marcador, digamos, de daño hepático. Si vemos, digamos, los factores de esta cuenta, el que mayor peso tiene es el RIN, por eso también hacemos bastante hincapié en lo que es la coagulopatía. Y la finalidad de este sistema sería garantizar la igualdad de oportunidades y equidad en el ordenamiento en la lista de espera hepática, que se logra a través de incluir estos percentilos, porque se vio, digamos, que de esta forma está más favorecido, digamos, la equidad entre pacientes, agregando estas variables que son poblacionales y no solo las variables clínicas del paciente. A su vez, este sistema de priorización contempla distintas situaciones. Nosotros trajimos dos, que es la falla hepática fulminante con expectativa de vida menor a 7 días y pacientes con fallo hepático fulminante que presenten evidencia clínica o de laboratorio de hepatitis aguda sin enfermedad hepática previamente conocida, con un valor de RIN mayor a 1,5 y presencia de algún grado de encefalopatía. Nuestro paciente en este momento presentaba un RIN de 3,2, por lo cual quedó enmarcado dentro de esta situación de emergencia y quedó categorizado de esta forma, quedando primero en la lista de trasplante. Bueno, el 2 de septiembre se recibe un llamado en el hospital del servicio de trasplantes con un donante compatible, por lo cual se activa el protocolo de cirugía. Bueno, retomando lo anteriormente explicado por mi compañero, debido a la coagulopatía, este paciente presenta un equilibrio hemostático que es muy inestable, con riesgo tanto de trombosis como hemorragia. Al momento, digamos, de la cirugía presentaba tanto un fibrinógeno disminuido como una PTT y un TP muy prolongados. Sin embargo, lo que queríamos remarcar es que las transfusiones preventivas están desaconsejadas y están asociadas también a un mayor riesgo de trombosis, riesgo de reoperaciones, dificultades en la recuperación, por lo cual, bueno, están desaconsejadas. También las pruebas, bueno, de hemostasia clásicas como el TP y el APTT
están invariablemente prolongadas, y nosotros en el hospital, digamos, para estos casos utilizamos la tromboelastometría. Tenemos un equipo de Rotem que nos ayuda a definir las causas de sangrado intraoperatorios durante el trasplante hepático y realizar transfusiones dirigidas. Como ventaja frente a la hemostasia clásica, tenemos que, digamos, el equipo va a realizar una evaluación de la hemostasia, o sea, nos permite realizar una evaluación de la hemostasia global, teniendo en cuenta no solo los factores de la coagulación, sino también la interacción de plaquetas y fibrinógeno, y nos va a dar una idea no solo de la formación, sino también de la firmeza y de la lisis de los coágulos. Bueno, la tromboelastometría es una técnica que nos brinda información a partir de la resistencia que ejerce la formación del coágulo a una fuerza rotacional que aporta el equipo, y se utiliza sangre entera citratada, ya que, bueno, como decíamos, frente a la hemostasia clásica, esta técnica incorpora, digamos, la funcionalidad de las plaquetas, por lo cual la sangre centrifugada no nos serviría. Como dijimos anteriormente, nos va a dar una idea tanto de la formación como de la firmeza y el tiempo de lisis del coágulo. Y, digamos, entre otras ventajas que tiene son los resultados en tiempo real, nos permite definir las causas de sangrado, realizar transfusiones dirigidas y toma de decisiones en quirófano. Nuestro equipo de Rotem se encuentra en el laboratorio de guardia y posee una aplicación que permite a los médicos ver los resultados en tiempo directo. Bueno, este sería un trazado, el trazado que nos ofrece el equipo. Es un gráfico que se produce, digamos, a medida que el coágulo empieza a ejercer una fuerza, digamos, a limitar más esa fuerza rotacional del equipo. Lo que produce es un ensanchamiento de este gráfico. En el eje X vemos el tiempo en minutos, y en el eje Y tenemos la amplitud del coágulo en milímetros, y nos aporta, digamos, varios datos como el CT, que sería el tiempo de coagulación, que es el tiempo que transcurre desde que se pone un activador de la cascada de coagulación hasta que el coágulo adquiere una amplitud de 2 milímetros. Esto se produce por la formación de las primeras hebras de fibrina. Este, digamos, primer parámetro va a estar más que nada alterado por los factores, y puede estar alterado también por anticoagulantes, lo que produciría un alargamiento de este CT. Por otro lado, vamos a tener el tiempo de formación del coágulo, que es el tiempo que transcurre desde la activación hasta que el coágulo toma una amplitud de 20 milímetros. Este parámetro, además, va a estar modificado por la agregación de las plaquetas y el fibrinógeno. Tenemos, bueno, el MCF, que sería la máxima firmeza del coágulo. Este es un parámetro que indica la máxima amplitud del coágulo alcanzada antes de que comience la fibrinólisis, y nos da una idea también de la interacción de plaquetas, fibrinógeno y factor 13. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, ante un CT prolongado, nos daría o nos estaría indicando que lo que le falta al paciente son factores, entonces elegiríamos transfundir factores, o un exceso de anticoagulante, por lo cual podríamos dar un inhibidor de anticoagulantes como la protamina. Y si estuviéramos ante una disminución de la firmeza del coágulo, tendríamos que pensar en una disfunción o una disminución tanto de plaquetas como de fibrinógeno, por lo cual tendríamos que pensar en una transfusión de plaquetas o fibrinógeno. Previamente deberíamos tener una idea también si el paciente, antes de transfundir fibrinógeno, si está ante un proceso de hiperfibrinólisis o no. Por otro lado, tenemos estos parámetros que son la amplitud al tiempo 5 y la amplitud al tiempo 10. La función de estos parámetros en realidad es predecir la máxima formación del coágulo, es decir, predecir la firmeza de ese coágulo de forma anticipada para poder obtener resultados más rápidos, ya que la toma, digamos, de decisiones en el quirófano tiene que ser rápida. Y por último, tenemos bueno, los marcadores de lisis.
en el gráfico que tenemos abajo a la derecha, lo que vemos es un caso de hiperfibrinólisis, en el caso donde tomaría más relevancia, digamos, este parámetro, que es la maximalisis del coágulo. Bueno, en nuestro hospital, digamos, tenemos distintos protocolos para el uso del Rotem. En esta diapositiva traemos cómo es el protocolo del uso de Rotem para sangrado durante el trasplante hepático. Bueno, esta es la solicitud en análisis, donde se van a remitir 4 muestras en tiempos distintos, desde el quirófano al laboratorio. Se va a enviar una primera muestra correspondiente al momento basal de la operación. Luego se va a enviar una muestra de la fase anhepática. La fase anhepática es una fase, digamos, del trasplante hepático que va desde desde el clampeo, desde que deja de haber, digamos, perfusión del órgano hasta que empieza a haber reperfusión del órgano. En esta fase, digamos, va a haber una ausencia de todo lo que es el componente hepático, por lo cual no va a haber ni síntesis ni clearance de factores, y el sangrado va a estar más que nada asociado a procesos de hiperfibrinólisis o de hipofibrinogenemia. Después, durante la fase de reperfusión, es una vez que está, digamos, el órgano del donante perfundido. En este caso, el riesgo de sangrado es más que nada porque hay una liberación de TPA por el daño endotelial que produjo el mismo trasplante, y por otro lado, el órgano nuevo hace un atrapamiento de las plaquetas. Y por último vamos a tener una muestra de fin de cirugía. Bueno, como vemos en el protocolo, se utilizan distintos ensayos, todos del Rotem, que vamos a explicar a continuación. Por un lado vamos a tener el ETSTEM, que es un indicador de vía extrínseca, usa un reactivo, que es un activador de la vía extrínseca, dándonos información sobre esta vía. Por otro lado vamos a tener el INTEM, que es lo mismo pero de la vía intrínseca. Y vamos a tener 2 trazados que son de análisis específicos. Uno es el FIPTEM, que posee tanto un activador de la vía extrínseca como citocalcina D, que es un compuesto que va a eliminar el citoesqueleto de las plaquetas. Nos va a permitir ver si una firmeza disminuida en el trazado es debido a plaquetas o fibrinógenos, es decir, nos permite distinguir si tendríamos que realizar una transfusión tanto de plaquetas o de fibrinógeno. Y por otro lado tenemos el INTEM, el EPTEM, que tiene un activador de la vía intrínseca y heparinasa, el cual nos va a permitir ver si un CT prolongado es debido a un déficit de factores o a un exceso de anticoagulante. Bueno, recapitulando un poco, digamos, lo que más nos va a interesar de estos gráficos va a ser si el CT está prolongado, que sería, digamos, el comienzo de la formación del coágulo, o si la firmeza está disminuida. Si la firmeza está disminuida, que sería como el achatamiento de este coágulo, de este gráfico. Bueno, estos son trazados de nuestro paciente, son los trazados de la fase basal y la fase anhepática. Como vemos, nuestro paciente tenía un valor de fibrinógeno muy disminuido y un TP y una PTT prolongados. Sin embargo, con estos gráficos nosotros podemos ver que tanto la formación del coágulo como la firmeza son aceptables, por lo cual bueno, no se toma ninguna conducta en quirófano. Y a continuación tenemos este trazado, que es el trazado de la fase de reperfusión, que vino acompañado de una situación clínica de sangrado severo del paciente, bueno, en el cual vemos que los CTs son aceptables, pero la firmeza del coágulo estaba muy disminuida. Bueno, en este caso lo que vemos es que el FIPTEM, que era el análisis que nos permitía diferenciar si esta firmeza disminuida del coágulo se debía a las plaquetas o al fibrinógeno, vemos que está disminuido, por lo cual digamos, se trataría de fibrinógeno. Bueno, es importante destacar que si bien nosotros pusimos los gráficos para que se vea mejor,
el equipo asigna valores a cada uno de estos parámetros y tiene un algoritmo que según el valor, digamos, tiene valores críticos ante los cuales se decidiría si realizar una transfusión o no, siendo que estas transfusiones están contraindicadas. En este caso, la firmeza para el algoritmo no presenta un valor crítico, por lo cual se decide no transfundir fibrinógeno, pero si bien como el paciente estaba ante una situación de sangrado severa, sí se le decidió transfundir unidades de glóbulos rojos. Y además se le administró tranexámico, que es un inhibidor de la hiperfibrinólisis, para tratar de compensar esta disminución en la firmeza del coágulo. Bueno, este sería el trazado del final de cirugía, donde vemos que la firmeza del coágulo se recuperó, pero vemos ahora unos CTs prolongados. Si comparamos el INTEN con el EPTEM, podemos llegar a la conclusión de que este CT aumentado es debido a los factores, porque no corrige con la heparinasa y tampoco se toma ninguna decisión, porque como vemos en este gráfico, al estar reperfundido el nuevo órgano, este empieza a sintetizar factores que corrigen por sí mismos esta prolongación del CT, por lo cual tampoco, digamos, por lo cual también se evitó, digamos, la transfusión. Bueno, vemos los CTs corregidos, las firmezas corregidas, y por último queríamos mostrarles cómo fue la evolución del paciente luego del trasplante hepático. En estos gráficos tenemos las transaminasas y las bilirrubinas desde el momento de internación del paciente, y con las flechas marcamos el momento de la operación y vemos cómo, digamos, del trasplante, vemos cómo corrigen tanto las transaminasas como las bilirrubinas. En este gráfico vemos tanto el APTT como el TP, que también van corrigiendo. Y por último queríamos mostrarles la evolución del fibrinógeno y el factor 5, que son dos de los parámetros que utilizamos para realizar el seguimiento del paciente. Vemos como en el momento del trasplante también empiezan a corregir. Bueno, finalmente el 25 de noviembre se le dio el alta y actualmente se está haciendo el seguimiento en nuestro hospital. Y bueno, para terminar, como hemos dicho al principio de todo, vamos a dejar unas conclusiones que hacen foco en los puntos más importantes. La falla hepática aguda o fulminante es un síndrome multisistémico, rápidamente progresivo con alta mortalidad. Esto es para dejar idea de que es un síndrome muy variable y dinámico y dependiente de cada paciente. El tratamiento del fallo hepático es de mantenimiento hasta la recuperación del paciente o la realización de un trasplante. Acá juega un papel fundamental lo que son el tratamiento de sostén para ver si el paciente puede revertir por su cuenta el cuadro o finalmente llega a un trasplante. En un porcentaje elevado de casos de fallo hepático, la única alternativa es el trasplante, tal vez en la mayoría de los casos, diría. Las causas más frecuentes de fallo hepático fulminante son predominantemente idiopáticas, seguidas por causas virales y la intoxicación de acetaminofeno. Esto lo pusimos para que quede claro que casi el 50% de la falla hepática fulminante es de origen desconocido. El riesgo de evolución fatal, que ocurre en un alto porcentaje de casos, casi el 80%, está condicionado por el incremento de la encefalopatía, disminución del tamaño del hígado y tiempo de protrombina menor del 40%. Y a su vez, al ser una patología tan dinámica y variable, cobra vital importancia el trabajo interdisciplinario entre las salas médicas y el laboratorio bioquímico. Y después, bueno, la bibliografía y agradecimientos a todo el plantel del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, tanto al área del laboratorio como al sector médico, y a nuestros compañeros de residencia que nos estuvieron apoyando en cada una de las prácticas que fuimos haciendo. Y también agradecer a todo el auditorio por la atención prestada.